Saludamos a Fernando Vega, activista. Él es miembro del Cabildo por el Agua. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo marcha la aplicación de ese decreto 151 para promover la actividad minera en el país, en el cual instaba el presidente de la República a todas las oficinas públicas y ministerios a facilitar los trámites que pidan las compañías mineras. Esto viene de la mano con una intensa campaña publicitaria, incluso en las redes sociales nacionales e internacionales, de las mineras que están trabajando en Ecuador, en medios de comunicación locales y nacionales. Hubo también una nueva exposición pública de la Cámara de Industrias de Cuenca y de la Cámara de la Minería, pidiendo que se deje trabajar al sector minero. Por otra parte, hay también contradicciones a nivel de autoridades. El vicealcalde de Cuenca, Pablo Burbano, en entrevista con este medio de comunicación hace pocos días, dijo que Guillermo Lasso, en su última sesión que mantuvo con autoridades aquí, incluso en reunión con el alcalde, había dicho que no se permitirá explotar Quimsacocha, pero Javier Vera Grunauer, el mismo funcionario, viceministro de Minas, que estuvo a mediados de semana en Limón promoviendo un gran proyecto minero, en varias declaraciones públicas asevera que Quimsacocha es el tercer gran proyecto que se explotará en el 2022 en Ecuador. Su opinión a Fernando Vega, a quien reiteramos la bienvenida. El micrófono, por favor, Fernando. Muchas gracias, Gustavo, por invitarme, y un saludo cordial a ti, a todo tu equipo y a la audiencia, a la numerosa audiencia que escucha Antena 1 y ve también. Bueno, el panorama internacional es proclive, podemos decir, al extractivismo en este momento en que los precios de las commodities, por los asuntos conocidos de la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera, etcétera, han escalado, y entonces la ambición y la codicia, obviamente, de las empresas transnacionales y de las personas individuales también, hay que decir, la fiebre del oro se exacerba en esta circunstancia. Por otro lado, de manera errada, el presidente Guillermo Lasso cree que el desarrollo de la minería en el Ecuador va a ser la salvación económica del país en cuanto a inversiones, a la atracción de inversiones, y que va a ser de alguna manera la alternativa a la era petrolera. Estaríamos, según el pensamiento y proyecciones del gobierno, ya del gobierno de Correa, del gobierno de Lenín Moreno y de Lasso, la idea de que la minería salvará al Ecuador. En ese sentido, contradicciones las han habido desde el inicio. Un país que tiene derechos de la naturaleza, que tiene una constitución con altos estándares de exigencia para el respeto de los derechos de la naturaleza, los ecosistemas, de los derechos humanos y de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, vemos pues que en un país casi fracasado como el nuestro, donde el Estado no es capaz de controlar nada, los territorios mineros, donde tanto las compañías mineras como los emprendimientos ilegales o artesanales son tierra de nadie. Los propios funcionarios del ministerio confiesan que no tiene personal ni dinero suficiente para controlar todo eso. Es más, hoy la minería en todos sus sentidos está atravesada también por el financiamiento del narcotráfico y controlada por las mafias internacionales. Entonces la situación es una entrega del país, se abre el catastro minero, una entrega del país para enajenar el mayor territorio posible de este pequeño país que es Ecuador, cuya vocación fundamental es la agricultura, el turismo, en fin, la puesta en valor de aquellos recursos que son sustentables. Seguimos el mismo camino que la propia Rusia, queremos seguir el camino de la propia Rusia, ratificar nuestra vocación de vendedores de materias primas, ¿no es cierto? Y en el caso de los recursos no renovables, que por su propia
definición son insustentables porque se agotan. Fernando, como Cabildo por el Agua, esta organización ciudadana, ¿qué diagnóstico tienen ustedes sobre la posición de las autoridades locales? Hace aproximadamente 4 semanas se levantó una polvareda por imágenes, filmaciones que vinieron desde Quimsacocha por la actividad minera que avanzaba allá. Se dijo que era exploración avanzada, pero se denunció también que se había iniciado la explotación. Por lo menos hubo agresiones muy claras a la naturaleza. Sin embargo, no hemos conocido, más allá de declaraciones de algunos concejales y excitativas, una posición oficial del municipio de Cuenca. Por ejemplo, Andrés Ugalde, uno de los concejales, en entrevista con este medio, señaló, en cuanto al alcalde, que conjuntamente con la firma de él, de Andrés Ugalde, habían enviado una carta aclaratoria, me parece que decía a Arcomo, al Ministerio de Minas, pero no se ha sabido más sobre el tema. Bien, hay que decir que, digamos, en vista de que es un país de ambigüedades en el que vivimos, donde no existe seguridad jurídica, la consulta popular de Cuenca sería suficiente y más que suficiente para que por lo menos en el Azuay, ¿no es cierto?, en la zona del Cajas, no sea posible la minería, ninguna de las dos minerías ilegales, ni la oficialmente llamada legal de las compañías transnacionales, ni la ilegal de iniciativa nacional de personas que están interesadas en sacar el oro como del lugar. Lamentamos, pero esto no es solo en el caso de la minería. En general, las autoridades de Cuenca son timoratas, tienen miedo, son muy prudentes, entre comillas, porque el chantaje del centralismo está presente desde la época de Correa, siempre, en la época de Lenín Moreno y ahora también. El tranvía ha sido, podemos decir, la bella princesa secuestrada a cambio de financiar su mala implementación, sus corruptelas y su ineficiencia, pues es la que se negocia y para obtener algún rédito del gobierno, las autoridades callan, se hacen de la vista gorda, ¿no es cierto? El Cabildo del Agua, en la última sesión que tuvimos, estamos férreamente unidos para defender el tema de Quimsacocha, el tema de la no implementación de la minería en Quimsacocha. Vemos que se abren ahora ya las posibilidades de concurrencia de la gente, de posibilidad de manifestación. Me parece totalmente arriesgado e imprudente por parte del señor presidente la apertura del catastro minero, que va a generar, por lo menos en algunos lugares del Ecuador, una resistencia, yo diría, que puede degenerar incluso en violencia. De hecho, el catastro se abrió ya desde enero, de acuerdo con lo que dictaminaba ese decreto, el 151. Así es. Entonces, quienes pretendan venir a llevarse los territorios del macizo del Cajas en el Cantón Cuenca, pues tienen una consulta popular que lo prohíbe. A pesar de la consulta popular y de una serie de declaratorias muy claras, firmes que se han dado en Cuenca, como aquella de Tapa de hace algunos años, declaraciones del Consejo Municipal, declaraciones del Consejo Provincial de la Azuay, la sensación que se va generando es que la minería y estos proyectos muy polémicos en la provincia de la Azuay, incluyendo Quimsacocha, Río Blanco, como dice la Cámara de la Minería, vienen porque vienen. Estamos en dictadura, entonces estamos viviendo una etapa neocolonial en la cual no importan las decisiones de los pueblos y son decididas por el poder imperial, los pequeños y los grandes imperios, ¿no? O sea, y los imperios transnacionales. Cada pueblo tiene que defender su vida y con miras al horizonte del cambio climático, si no logramos en el Azuay tener por lo menos nuestro mesoterritorio, que es el territorio provincial, controlado, regulado,
con proyectos inteligentes que hagan frente al cambio climático y defiendan las fuentes de agua, no tenemos futuro como ciudad. Entonces no es una cuestión baladí, no es una cuestión de caprichos. Más todavía, la minería no va a dejar al Ecuador las enormes y supuestos ingresos que se ventilan en la propaganda. ¿Por qué? Porque el secreto de la minería está en las grandes ganancias con las menores inversiones. Tampoco va a haber el incremento del trabajo. Precisamente por eso dicen que no es contaminante, porque tiene tecnología de punta. La tecnología de punta no consiste en no contaminar, consiste en sustituir mano de obra humana por mega maquinaria. Luego nos quedan como herencia las piscinas de relaves y las escombreras con todos los procesos de lixiviación que contaminarán concretamente en Cuenca las aguas del río Tarqui y las aguas del río Yacuncay. Entonces, en eso debemos estar preocupados. Nosotros no consideramos que es el momento, y creo que esta ya es una decisión del Cabildo, no consideramos que es el momento de dividir la lucha en defensa del agua a propósito de otros proyectos que puedan y se deban discutir para implementarlos en la zona, precisamente como alternativa a la minería. Pero parecería, ¿no?, que como autoridades están esperando para a lo mejor actuar, decir algo ya sobre hechos consumados. Ese es el peligro, y por eso precisamente yo me permití hacer viral esas fotos de la presencia de personal de la minería en Quimsacocha, fotos tomadas por personas que sí están defendiendo el agua de Quimsacocha, que son los moradores del lugar conscientes de la situación, y no otras personas que hablan a nombre de y no hacen nada por defender. Pasemos a otros derechos que se discuten en Ecuador, Fernando. Una polvareda se levantó la semana que termina en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos, que promovieron la amnistía por la forma en la que se trató. Hay en la Constitución este derecho a la amnistía. Hay otras formas también en las cuales se podrían tratar casos de injusticia. Queda en la retina los hechos de octubre del 2019. Sin duda, excesos de violencia de parte y parte, sin duda una actuación exagerada en muchos casos concretos de la fuerza pública que fueron en su momento publicados, como se lo hizo también la de los excesos de los manifestantes en este medio de comunicación. Pero se ha dicho mucho sobre estas amnistías y estos derechos legítimos que constan en la Constitución y las leyes por la forma, diríamos, atropellada de la Asamblea Nacional de tratar este caso, poco meditada. El día de hoy acabamos de informar desde la misma comisión que promovió esta amnistía, se pide, por ejemplo, que se modifique la resolución haciendo constar dentro de los beneficiarios de las amnistías algunos nombres que se les quedaron afuera por descuido, y se han detectado casi 50 errores en nombres, en números de cédulas, en causas de las personas que fueron ya amnistiadas, que esto, de hecho, no somos abogados, pero podrían nulitar las causas, por lo menos en cuanto a los afectados. En todo caso, también usted es un luchador por los derechos humanos. Quisiéramos conocer su comentario sobre la forma en que la Asamblea Nacional ha actuado sobre este tema y la enorme polémica que ha generado. Gustavo, usted lo ha dicho. De los lodos de los acontecimientos de 1919, de los páramos de 1919, vienen los lodos que hoy tenemos en la Asamblea. El acontecimiento de octubre de 19 fue un acontecimiento... Del 2019, trágico, oscuro, lleno de medias verdades y de medias mentiras. Bueno, a lo que ya no tienen acostumbrada la política mundial. El señor Putin dice que está en guerra con Ucrania, dice que no ha invadido a Ucrania.
y están destrozando ese país. Y eso hay en medios de comunicación que lo dicen, lo propalan, y gente supuestamente defensora del socialismo que lo defiende. O sea, tenemos esos discursos falaces, mentirosos, y entonces el relato de octubre 19 fue un relato lleno de medias verdades y de medias mentiras. Hubo confluencia de protesta legítima, hubo actos criminales, actos reñidos con la ley, hubo intento de sacarle a Lenín Moreno, sabemos quiénes son los actores que están detrás, se sumó la delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Entonces, meter en el saco para una amnistía callimanta, como se dice en el lenguaje nuestro, a todos por igual, ¿verdad? Es realmente desacertado, es contrario a la justicia, es contrario precisamente a lo que se quiere que brille, que son los derechos humanos. Entonces, y además, como usted ya lo ha mencionado, también escuché la nota que se hizo, donde ni están todos los que son, ni son todos los que están, ni se sabe quiénes son, etcétera. Entonces, bueno, perdone, eso es una pendejada. Entonces, un acto que debía convertirse realmente en reivindicación de los derechos humanos de aquellas personas que sí fueron reprimidas, encarceladas y enjuiciadas injustamente, ¿no es cierto? Ahí fue apresado, por ejemplo, y murió en la cárcel un muchacho de Molleturo que estaba en una manifestación creo que en Naranjal, ¿no? Que no tenía nada que ver porque era discapacitado, no pudo correr y fue apresado, mantenido en la cárcel sin juicio y asesinado en la cárcel. Entonces, los derechos humanos no brillan, brilla la estupidez, la liviandad, la incapacidad de una asamblea que se preocupa de crear actos mal hechos para reivindicar que algo están haciendo por el país y por los derechos humanos. ¿Cabe en una Asamblea Nacional en un tema tan delicado en el cual, en definitiva, se está poniendo bajo la lupa al poder, a sus excesos, a las leyes ecuatorianas, a la actuación de autoridades judiciales? ¿Cabe emitir en forma posterior, tardía, una fe de ratas, como está haciendo esta comisión de la Asamblea, y argumentar, espero que sea latín correcto, esto usted lo sabe, Fernando, un lapsus calami, señalan, para haber dejado una serie de nombres que ahora pretenden incluirlos? Ahora le llaman lapsus calami a la incompetencia, ¿no es cierto?, y a la ligereza con la que se hacen las cosas, ¿verdad? Entonces, qué pena. Con esto la Asamblea ratifica a ojos vistas de toda la población su ineptitud, su estupidez, su forma irracional de manejar asuntos tan delicados de los que están jugando. Precisamente eso, los derechos humanos, pero también la seguridad jurídica y la justicia contra aquellos que han destruido vidas humanas, han destruido el patrimonio público y que incluso con serios indicios, ¿no es cierto?, han intentado realmente por medios no democráticos, ¿verdad?, recuperar un poder que perdieron precisamente por su corrupción y su autoritarismo. ¿Qué hacer de esa situación del país? Hemos hablado de dos aspectos nada más, pero realmente en Ecuador hay demasiadas razones de preocupación sobre cómo están marchando las cosas. Bueno, yo la única solución que encuentro es que las poblaciones, los vecinos, las poblaciones más cercanas, yo por eso decía, un territorio como el Azuay debería unirse, debería ser liderado por autoridades firmes que sepan lo que se viene para
para el país y el mundo, y que tomen con anterioridad las medidas, que vayamos consensuando proyectos viables, alternativos, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, los acontecimientos políticos, económicos que se nos vienen, nos van a encontrar con los pantalones bajados, y solo las poblaciones verdaderamente unidas, organizadas, racionales, que consensúen, que hagan bien las cosas, van a poder enfrentar de mejor manera la crisis integral y global en la que ya estamos y que se irá agudizando con el tiempo. Me parece a mí que estamos de un proceso, y eso lo dicen grandes analistas, de un proceso de tribalización, de canibalismo, ¿no es cierto?, político, económico, etcétera. Y en esas condiciones, lo único que podemos prever es ya la disolución del Estado Nacional y la disolución también de nuestras ciudades en lugares invivibles, invivibles por falta de recursos, invivibles por violencia, invivibles por una serie de razones. Entonces, yo soy muy, dicen que un pesimista normalmente es una persona que sí presta atención a la información real, no a teorías de la conspiración. Yo estoy escuchando permanentemente en ciertos programas, incluso de personas cercanas, amigas a mí, cómo se da paso a las teorías de la conspiración, cómo se miente descaradamente. El otro día escuchaba, hace poco nomás, una entrevista a unas personas que solo decían mentiras y superficialidades. Y el entrevistador decía, ¿cuánto sabe? Que estoy asombrado por su conocimiento. ¡Qué bestialidad! Es decir, cuando el propio periodismo se deja inundar de las medias verdades y medias mentiras de la posmodernidad, entonces ya ni siquiera el periodismo cumple su función. Bien. Gracias a Fernando Vega, activista, miembro del Cabildo por el Agua.